tarde. Gracias por sumarse a esta charla. Vamos a dar unos 2-3 minutos más para que se acaben de incorporar algunos que se sumarán y en breve, unos 2 minutos por lo avanzado de la hora y nos arrancamos. Como ustedes lo saben, esta tarde nos acompaña la diputada Tepi Gutiérrez, presidenta de la Comisión Anticorrupción y Órganos Constitucionales Autónomos del Congreso de Quintana Roo. Y pues la idea es platicar a lo que yo considero el futuro de las empresas, que tiene que ver con políticas de integridad empresarial y todo el tema anticorrupción que la diputada ha venido también encabezando desde el Congreso. Entonces, pues muchas gracias por otorgarnos el tiempo esta tarde para acompañarnos durante este momento y en un ratito más nos arrancamos. Hola, hola, ¿qué tal todos? A los que se están sumando a la charla, muchas gracias. Ahí en pantalla están algunas reglas de convivencia básicas para la charla. Si alguien durante la plática quisiera hacer alguna aportación, algún comentario, con toda libertad puede escribirnos en el chat y ahí les abrimos el micrófono para hacer alguna aportación o comentario que quieran formular. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar en atención a los que se sumaron puntualmente. Muchas gracias. Un gusto ver a muchos conocidos. Gracias por acompañarnos esta tarde para llevar a cabo esta conversación con la diputada Tepi Gutiérrez. Y bueno, la intención es conocer un poquito más cuál es el trabajo legislativo que realiza en la comisión o que está encabezando ella en los temas anticorrupción. Tenemos pues importantes noticias, creo yo, y avances en estos temas. De entrada, mañana se aprueba en el Comité Coordinador la política estatal anticorrupción, que viene como enfocado con estos temas que encabezado o que se encabezan, en este caso, desde el Congreso de la diputada. Entonces va a ser muy importante o interesante conocer ese punto de vista. Y algo, yo les decía hace un ratito, que considero es el futuro de las empresas, que es justamente las políticas de integridad empresarial. Ahí para los que somos abogados tenemos mucha área de trabajo con lo que viene, y para los empresarios una buena opción o posibilidad de cambiar de paradigma bajo el espectro de que la ética y las buenas prácticas también dejan dinero y que lo ético, la anticorrupción está peleado con las ganancias, ¿no? Entonces, bienvenida, Tepi, muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos escuches bien. Te escucho muy bien. Muchas gracias por la invitación y es para mí un verdadero placer poder estar con ustedes el día de hoy. Qué amable, muchas gracias. Mira, prácticamente la plática vamos a dividirla en dos partes. Uno, o bueno, en esta ocasión 3 muy breves. Uno es que me gustaría mucho que nos platiques un poco cómo es que llegas a la política y al tema del poder legislativo, sobre todo porque es una diputada muy joven y, bueno, oriunda de Cozumel, y entonces, pero más que hacer la presentación, me gustaría que tú te presentaras con mucho gusto. Hay algunos socios Coparmex que son amigos míos y que coinciden que también son de la isla y hay muy buena relación con ellos. Entonces, para mí es muy interesante y la verdad es que es una cosa que admiro el tema que siendo muy joven estés encabezando, estés representando en este caso la ciudadanía en
en el Congreso, y que nos platiques inclusive cómo llegas a la comisión y cómo te ha tocado ese paradigma ahora que es un tema pues, que el presidente Andrés Manuel ha impulsado mucho, la lucha a la corrupción. Por favor, muchas gracias. Gracias. Pues muy brevemente, como bien lo mencionas, mi familia llegó a la isla de Cozumel hace 45 años y pues bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar y crecer en Cozumel, en una escuela de la isla, y pude hacer mis estudios de universidad en Oklahoma, en una escuela en Bethany, Oklahoma, que es Southern Nazarene University. Termino en el 2006 y me regreso a Quintana Roo. En el 2008 me voy a Tulum y empiezan las elecciones municipales como el primer ayuntamiento constitucional. Yo empecé a trabajar como subdirectora en la dirección de turismo, y cuando vienen las elecciones, pues me inscribo. Y es como voy como primera mujer candidata a esta primera elección constitucional y quedando como regidora de la Comisión de Turismo y Ecología. Y pues ahí he tenido la oportunidad de ocupar varios cargos en la administración, en el Ayuntamiento de Tulum, varias direcciones, y es lo que me ha permitido crecer, aprender, desde luego, y poderme ir metiendo mucho a los temas de gobierno. Me ha apasionado muchísimo estar en gobierno. Tengo 11 años ya en la administración pública, y pues bueno, el año pasado que vienen estas elecciones, después de haber estado también, pues te puedo decir que estuve como secretaria general del Ayuntamiento de Tulum, como directora general del DIF, directora de Relaciones Públicas, de Desarrollo Social, estuve en eventos especiales, también fui maestra de ceremonias. Yo creo que todos los espacios me han servido mucho para poder aprender y sacar todo lo bueno en cada una de las áreas. Y el año pasado, que se da la oportunidad, me inscribo para poder contender por la candidatura a la Diputación, logro esta candidatura y pues bueno, hoy estoy en el Congreso como presidenta de la Comisión, como bien lo mencionaste, Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Es una comisión que me apasiona mucho, sin haberme involucrado tanto al tema de anticorrupción, porque sabemos que también es un tema nuevo que se ha estado empujando en todo el país con este fortalecimiento que tiene hoy por hoy también de nuestro presidente de la República, los sistemas estatales anticorrupción en los últimos años. Pues he estado muy involucrada en los asuntos de participación ciudadana siempre. Creo que es una puerta que siempre debe de estar abierta para la ciudadanía, siempre, y cuando se va a una consulta, cuando se hacen estos conversatorios tan importantes, cuando incluyes a la sociedad en la toma de decisiones del gobierno, creo que es cuando más exitosos suceden los resultados. Lo he vivido y por eso es que hoy lo menciono. He tenido la oportunidad de estar en varias áreas y por eso es que sé lo importante que es que todos muchos, pues ahora con el tema de anticorrupción, de órganos autónomos, los entes obligados, las asociaciones civiles, que todos se involucren de alguna manera para tomar mejores decisiones. Entonces, hoy me gusta mucho poder ser la presidenta de esta comisión y estar involucrada, desde luego, en otras comisiones que así lo pedí, como es educación, me apasiona el tema de educación, y pues bueno, en otras también. Y nosotros, los que conocemos el funcionamiento a detalle del Congreso, platícanos así muy brevemente cómo funciona. Llegas, eres electa, te dan tu constancia, te presentas un día ya a la reunión, tú eliges esta comisión, se sortean, o cómo es que tú quedas como presidenta de la misma. Nos sentamos todos los diputados y de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a dónde has estado, pero muchas veces esto ya es acuerdos con los mismos diputados, porque muchos quieren la misma comisión. Te puedo decir que este año la Comisión de Hacienda fue una de las más peleadas. Creo que todas las comisiones son valiosas en el Congreso del Estado. Desde luego todos sabemos que puedes meter iniciativas en cualquier tema, pero sí te tienes que enfocar en alguno para atender esas necesidades. Hoy te puedo decir que
al estar en la Comisión Anticorrupción, pues estoy muy de cerca trabajando con todos estos organismos, como es el Comité de Participación Ciudadana estatal, como es los organismos como el IDAIPCRO, todas las asociaciones civiles, desde Somos Tus Ojos, todo lo que tiene que ver con lo legislativo. Entonces, sí es, de cierta manera, algo que sea de tu interés, pero esto se trabaja en la mesa con los demás diputados y pues se tiene que llegar a un consenso porque, pues bueno, cada quien tiene que presidir una comisión. Excelente, muchas gracias. Ahora, ya en el funcionamiento de la comisión, ¿nos podrías platicar cuál ha sido uno de los principales retos de la propia comisión o de tu trabajo con los que te has encontrado en un tema que es complicado? Reconocemos la voluntad del gobierno estatal actual, diferente al anterior, pero al final del día el tema de la corrupción siempre es un tema complicado, ¿no? Entonces, en esta experiencia, ¿cuál ha sido uno o alguno de tus principales retos? Sí, desde luego, fíjate que pues no somos una fiscalía que nosotros vamos a determinar o castigar o alguna situación que se está llevando en algún punto, pero sí somos ese puente. Y es muy importante porque han sucedido diferentes situaciones a lo largo de este año en algunos municipios, por ejemplo, donde yo te puedo hablar de un asunto que existió por un cambio de uso de suelo en uno de los municipios, que no se hizo todo el trámite como correspondía. Yo fui regidora, tuve la oportunidad también de estar en un cabildo y saber lo que tiene que llevar a cabo para poder hacer estos cambios. Y como no estaba bien planteado y organizado, llegan con nosotros una comitiva, se les escucha y nosotros hacemos una invitación, exhorto, como lo quieras nombrar, al ayuntamiento. Entonces, realmente sí es algo serio, donde pues la voz del legislativo es escuchada en los ayuntamientos, definitivamente, pero sí tenemos que tener mucho cuidado porque existe esa sensación de que somos un organismo que los vamos a ir a fiscalizar, a ver cómo están haciendo su trabajo. Y desde luego nosotros nos dedicamos a otro punto totalmente paralelo a ellos, que es las modificaciones, el proponer, el derogar, todo a las leyes, ¿no? Pero no podemos ser omisos de lo que sucede día con día en los ayuntamientos y que es algo que los ciudadanos hoy más que nunca nos quejamos. Lo vimos en las elecciones pasadas, que fue muy baja la votación. ¿Por qué? Porque el sentir de que cuando llega un legislador no regresa a su municipio. Desde luego te absorbe todo el trabajo legislativo. No es fácil, Marcos, y bueno, todos los que nos escuchan, muchos conocen del proceso legislativo. No es el que presente más iniciativas, significa que está trabajando más, porque tus iniciativas se pueden quedar estancadas. Esto lleva un trámite, un proceso legislativo que pasa por el jurídico, que se va a comisiones, que lleva un dictamen, regresa al pleno, y son muchísimas iniciativas que existen todas las semanas, ¿no? Entonces sí hay que empujarlas, y un reto que te puedo decir de mi comisión es que, pues, yo quiero socializarlas, y lo que he buscado es hacer conversatorios, bueno, reuniones de ahora a través de estas plataformas digitales, pues hacer ese intercambio de ideas y dar esos espacios para poder escuchar a la iniciativa privada, a las asociaciones y poder incluir sus opiniones en los puntos de acuerdo o iniciativas. Perfecto, muchas gracias. De hecho, a partir de esos comentarios, ¿podrías compartirnos cuál ha sido una o dos iniciativas en materia específicamente anticorrupción? Y yo tengo una muy presente y evidentemente la voy a señalar, pero me gustaría que viniera pues, de ti. Sí, claro que sí. Te puedo hablar. Trabajé una iniciativa con un diputado del distrito, bueno, de Cancún, del municipio de Cancún, que es darle un espacio en los cabildos a la Comisión de Derechos Humanos y Anticorrupción. Como sabemos, en los cabildos hay hasta la Comisión de Eventos Especiales, ¿no? Entonces sí te puedo decir que considero muy importante el asunto de derechos humanos y anticorrupción, porque si bien, pues cuando exista, es como lo mismo en el legislativo, existe alguna queja de algún municipio que atendemos nosotros, igual sería en un municipio
y que ya el regidor pueda también acercarse con el contralor, que es el órgano interno que cada quien tiene, para atender alguna queja de algún ciudadano, ¿no? De manera más directa. Y bueno, cuidando siempre no invadir las esferas, como en este caso lo sería de derechos humanos, ¿no? Las visitadurías adjuntas, que no se invadan estas esferas, pero que se pudiera trabajar de la mano. Esa es una que ya pasó por comisiones y bueno, está en este momento para su dictamen cuando inicie otra vez el periodo ordinario. Y otra que te puedo comentar es la autonomía a la Fiscalía Anticorrupción en Quintana Roo. Es un tema complejo, sí, es un tema muy interesante también, y pues bueno, se ha hecho mucho trabajo previo a esto. Te puedo decir que hace 2 semanas tuvimos un conversatorio con el CPC y con la fiscal del Estado, la doctora Rosaura, y se invitó para que quienes dieran sus ponencias de los retos, de lo que se ha logrado, son a estas fiscalías que están en este proceso ya de independizarse, ¿no? Bueno, me refiero tanto financieramente como pues no tener muchas veces que ya existan terceros que tomen decisiones, sino que sea independiente, y en esta participó Yucatán, Campeche, Sonora y Durango. Entonces, sí sé que son iniciativas a veces complejas, que requieren mucho análisis, pero estamos haciendo este trabajo para ser muy cuidadosos en las propuestas. Respecto a este tema de la independencia en la Fiscalía, para nuestros amigos que a lo mejor están iniciándose en los temas anticorrupción, busca mucho la independencia justamente de los fiscales, es decir, que no estén subordinados a los fiscales generales y que en consecuencia no tengan esta carga o esa posibilidad en algunos casos que el fiscal les dijera, este asunto sí investígalo, no, o bajo el riesgo de correr la pérdida del empleo, o inclusive también la cuestión de la gestión de los recursos, es decir, si no hay autonomía tengo que depender de los fiscales generales para poder obtener de dinero, del propio personal, de equipo, que además en Quintana Roo he de decir que se avanzó mucho en ese tema, la fiscal ha sido una fiscal muy activa y a nivel nacional tiene creo que los mejores resultados o desempeños en cuanto a los alcances. Entonces, esta autonomía sin duda viene a fortalecer y viene a construir o a seguir robusteciendo el sistema anticorrupción en Quintana Roo. Y al respecto, quiero hacer, ya para entrar un poquito y ahora sí de lleno al tema de las políticas empresariales o anticorrupción a nivel de empresa, es que Quintana Roo se ha caracterizado a partir de este sexenio de un avance importante en materia anticorrupción. De hecho, fuimos el estado que más rápido integró su sistema estatal de anticorrupción. Se crearon para esto pues, algunos órganos, la propia Fiscalía que no existía, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o ahora Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa local, y esto ha venido fortaleciendo este aspecto, ¿no? El día de mañana, platicamos al principio, se aprueba en el Comité Coordinador la política estatal anticorrupción, y para mí esto es un gran avance porque yo soy un fiel creyente que si no tenemos políticas públicas serias en la materia que sea, es difícil avanzar, ¿no? Si no, muchas veces podemos caer en el riesgo de dar golpes al aire o apagar fuegos pequeños si no hay una política bien instrumentada, y creo que la política anticorrupción que mañana se aprueba va a ser como fundamental para robustecer esto. Y después, estudiando un poco, me encuentro que Quintana Roo también fue de los pioneros que establecen su legislación ahí en el año 2017 el tema de la responsabilidad penal de las personas morales. Y ahí se establecen pues ya justamente todas estas obligaciones para lo que se llama el compliance penal o el tema de las cuestiones de cumplimiento de las políticas anticorrupción empresariales, y que ahí pareciera de repente que estamos como un poco adormecidos. Y desde el 2017 hasta el día de hoy ya pasaron prácticamente 3 años. Creo que el sector empresarial tiene esta gran oportunidad para subirse a estas áreas de conocimiento y de aplicación para fortalecer. A mí me llama mucho la atención que la semana pasada en Yucatán apenas estaba reformando este tema de
de la ley con su Código Penal para robustecer los mismos temas. A nivel federal ya también desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción hemos tenido un avance importante. Sin embargo, en Quintana Roo no sé cuál sea tu perspectiva desde el Poder Legislativo. El Legislativo cumplió, desde el 2017 estableció estas leyes, pero al día de hoy, ¿cuál sería tu perspectiva de cómo este andamiaje que está construido puede empezar a funcionar de manera diferente desde el sector empresarial? Yo creo que acabas de tocar un tema muy importante. Con las grandes reformas constitucionales que hubieron en el 2015, se fortalecen pues toda la facultad de la Auditoría Superior de la Federación, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que esto ha sentado las bases para pues, los mecanismos encargados, ¿no? Que funcione, que se coordinen. Y aquí en Quintana Roo nos falta mucho, mucho, mucho por hacer. Siento que por eso no solo quería cerrar con algo antes de pasar a esto, lo que mencionábamos de las fiscalías. Si bien es cierto, pues tiene cierta autonomía una fiscalía anticorrupción dentro de la Fiscalía General, pero no es del todo. Entonces, ¿cómo queremos nosotros fortalecer este combate a la corrupción si no tenemos los elementos o las herramientas necesarias para lograrlo? Yo sé, pues bueno, el Sistema Estatal Anticorrupción ha hecho mucho trabajo, se han estado reuniendo, bueno, mañana está esta reunión también para tomar decisiones importantes, pero nosotros como gobierno, desde el gobierno, tiene que haber la voluntad para poder avanzar en mejores herramientas y estrategias en el estado de Quintana Roo. Yo, afortunadamente, a nivel nacional, pues bueno, ya se está avanzando con el fortalecimiento de las fiscalías, pero sí creo que, pues bueno, este es un nuevo modelo institucional, todo esto que se está dando de la política anticorrupción en el país, y pues bueno, se está replicando en todas las entidades federativas que existen y estableciéndose estos sistemas locales anticorrupción con el objetivo de que se coordinen las autoridades locales competentes y que todos trabajemos en lo que es la prevención, la detección y la sanción, que eso es muy importante, con responsabilidades administrativas en temas, en hechos de corrupción, ¿no? Entonces, sí creo, Marcos, que, bueno, tú has estado en este sistema también y conoces que aún falta mucho por fortalecer, y desde luego que desde el Congreso del Estado te puedo decir que estoy a favor de que se incorporen todas las herramientas necesarias para poder dotar a las instancias competentes y que podamos ir acabando con este mal. Muchas gracias. De hecho, de lo que referías es justamente, creo que la parte importante que como empresarios hay que advertir es que las políticas anticorrupción lo que proveen es justamente aspectos importantes para la prevención y detección de estos actos de corrupción, y creo que ahí es donde tenemos, para mí sería un gran reto. Uno, porque no estamos acostumbrados justamente a trabajar con controles, con controles internos, procedimientos, protocolos, manuales, o los consideramos como parte accesoria. De hecho, la experiencia ahora con todo esto de la pandemia en la oficina nos hemos tratado de ayudar a algunos clientes con estos temas, por ejemplo, de la reactivación, los protocolos sanitarios, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo muchos lo toman como hay que hacerlo porque es un requisito, pero que lo haga el área de recursos humanos, que lo haga, pues como que casi muchas veces es quien no tiene nada que hacer, se los encomiendan sin tomarlos como con esta seriedad importante de la trascendencia que puede tener. Y creo que es aquí donde viene la parte relevante, tratándose de esto de las políticas, de las políticas empresariales o de integridad empresarial, porque cuesta mucho trabajo. Es decir, históricamente la manera en que se han hecho negocios, no solamente en Quintana Roo, creo en todas partes, el clásico, lo difícil que es obtener un permiso, una licencia, el tema de ahora en el propio Tratado de Libre Comercio, digo, no solamente es un tema nacional, en Estados Unidos
ese reconocimiento que tienen de estos dineros que se pagan por gestoría, que ellos dicen que no es corrupción, es como facilitación de los negocios, nosotros lo vemos como corrupción, pero que aquí viene el reto de romper estos paradigmas de ambas partes, ¿no? Es decir, no solamente podemos decir que la autoridad es la que corrompe, sino muchas veces es el ciudadano es el que, oye, pues para que sea más rápido o para no cumplir como debería de cumplir, es más fácil dar la mordida, darle un dinero al gestor para yo no involucrarme en esto que de repente sí puede ser gravoso. Yo comparto esa, perdón, disculpa, No, Omar, yo sí comparto ese punto porque existen grandes retos, tanto operativos como de funcionamiento, ¿no? Y cuando hay recorte de presupuesto, cuando hay resistencias políticas o del otro lado también o institucionales, pues no permiten que haya un trabajo o un buen resultado, ¿no? Entonces, sí creo que es muy interesante. Desde esa perspectiva, Tepi, a mí me gustaría escucharte un poquito tu visión. Es decir, yo ya estoy un poquito más lejos generacionalmente hablando, tú estás muy joven todavía, entonces creo que tu visión es diferente porque inclusive yo todavía me gusta leer en papel y tú ya eres más de la generación de todo electrónico, pero ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves que los jóvenes, cómo ves que las generaciones que vienen atrás estén percibiendo este tema anticorrupción con la nueva manera de hacer negocios, con la nueva manera de ser empresario? De hecho, por ejemplo, en Coparmex, que es ahora donde tengo la oportunidad de servir, se está impulsando una comisión de empresarios jóvenes, pero si te das cuenta que es de repente complicado ver emprendedores o empresarios jóvenes que se sumen y creo que no sé hasta qué punto podría ser un tema de visiones y me gustaría que nos compartieras un poco de eso. Yo digo, sí, te agradezco lo de joven, pero sí creo que es un asunto cultural, es un tema que estoy convencida que si se van estableciendo los lineamientos correctos, los mismos jóvenes y todos tenemos que caer en esa dinámica que trabajemos para eliminar la corrupción. Estoy convencida, y me pueden llamar soñadora, pero que sí se pueden bajar esos índices de corrupción, porque hay mucha gente en Quintana Roo valiosísima que su esfuerzo, su dedicación, que han invertido en este estado y que sé que están a favor de que las cosas se hagan correctamente. Y la corrupción es lo que nos ha dañado tantísimo al Estado. En un mismo ayuntamiento, te puedo decir, en un municipio, dónde están los recursos que muchas veces ingresan de los que pagamos esos impuestos, ¿no? Entonces, y todo esto se traduce a corrupción. Pero yo creo que si en esto todos fortalecemos, trazamos una ruta donde vayamos trabajando, siempre con la intención de lograr nuestro objetivo, que sea el combate a la corrupción, lo podemos lograr desde luego. Perfecto, muchas gracias. De hecho, aquí viene otro tema interesante, o yo considero que es importante, respecto de cómo podemos avanzar en esta transición. Platiqué hace ratito, lo que comentaba, de esas estructuras legales o el andamiaje legal, ¿no? Ahora, quiero compartirles, sobre todo también a nuestros amigos que nos están viendo del otro lado, una experiencia que a mí me impactó mucho de cómo una empresa, que es una empresa hotelera, City Express, a partir de cómo modificó sus temas anticorrupción, eso le dio pie a ser una empresa súper exitosa. Es decir, ellos modificaron todo su esquema de negocio, lo llevaron a un tema de transparencia al 100% y se subieron a la Bolsa Mexicana de Valores. La bolsa los calificó como una empresa de las mejores o las más transparentes a nivel Latinoamérica, y eso les abrió una cantidad de recursos, de inversiones extraordinarias, y es por eso que antes de la pandemia veíamos que se estaban multiplicando de una manera consistente en todas las versiones, ¿no? City Express, City Union Express, City Express, en todos los tamaños, colores y sabores. Y a mí esta experiencia, que yo la leí estudiando un poco, me impresionó mucho porque generalmente traemos como este paradigma de para que te vaya bien, para que te hagas rico rápido y fácil, no tienes que irte por el camino derecho, ¿no? Es como el que tienes que conseguir ayuda para la facilidad. Cuando escuché esta experiencia a mí me encantó porque dije, bueno, la experiencia es que portarse bien, hacer las cosas con transparencia, fortalece a las empresas, también puede dejar dinero
y entonces es aquí donde creo que podemos abrir un buen nicho de oportunidades, porque implica un cambio de mentalidad y de paradigma, ¿no? En estos temas. Totalmente de acuerdo. Mira, mis padres están enfocados a la educación, tienen un instituto privado en la isla de Cozumel y tienen 45 años con él. Y ver la satisfacción de que hoy tengo a una familia de la cual me siento orgullosa porque ha hecho las cosas bien, y eso es lo que yo he aprendido en mi casa, y sé que las tienes que hacer bien, y he visto los resultados, ¿no? Entonces, yo no comparto la idea de el que no tranza no avanza. Yo sí creo que cuando las cosas haces bien, las puertas y las oportunidades se siguen abriendo para uno. Perfecto, sí, no, yo coincido completamente, y de igual forma que es un tema cultural y de trascendencia o de modificarse hábitos, costumbres, maneras de actuar. Ahora, en el tema de políticas anticorrupción empresarial, Tepi, digo, y la ley ya establece ahí lo que hay que hacer, el tema de la responsabilidad penal, que eso cuando surgió era como todo un hito. Espérame, ¿cómo es posible que una persona moral la vamos a meter a la cárcel, ¿no? Por la responsabilidad penal? Ya esa parte quedó superada respecto de que no es que se va a encarcelar a la persona moral, pero sí se puede hacer responsable sobre los delitos que los colaboradores cometan. Y viene aquí un reto que ahora, para mí, yo veo un área de oportunidad importante a partir de la pandemia incluso. Muchas empresas tuvieron que paralizar operaciones al 100% o disminuir el ritmo de una manera importante. Y creo que sí se les da la oportunidad de hacer estas implementaciones de procesos, de protocolos, de una nueva forma, una nueva visión de trabajar. Nosotros aquí en la oficina, cuando hacíamos algún análisis de algunas de estas empresas, por ejemplo, nos encontramos que hay algunas que no tienen controles como elementales, ¿no? Es decir, el flujo de efectivo, el tema del control de los inventarios, o ya sabes, no tienen aquí números alegres para el tema de un crédito, para los bancos, pero ya en la realidad no tienen todo este control. Desde tu perspectiva, y además no sé, digo, si desde el tema ya, el que te toca, que es el poder legislativo, ¿se visualiza algo de esto o es un tema que está como dormido, es decir, ya está regulado, está ahí, pero ya es como responsabilidad de los empresarios o del Congreso, desde la parte política? ¿Tú ves que hay algo que se pueda fortalecer? Digo, ahora hay otro tema importante. El CPC lanzó el Comité de Participación Ciudadana, un programa para ir monitoreando las compras públicas durante la pandemia, ¿no? Y va parte con lo mismo. Digo, como empresarios nos dedicamos a comprar, a vender artículos, y ahora pues con el tema de la pandemia igual, pero se empieza como a hacer un rejuego, empresarios que no tienen controles, pero al mismo tiempo son necesarios para comprar estos artículos o vender estos artículos, y entonces empieza ahí como hasta qué punto romper esta inercia que muchas veces pareciera ser están las leyes, pero no se aplican. Toda ley es perfectible. Creo que debemos de trabajarla para mejorarlas y darle más respaldo y certidumbre a los empresarios. Lo vemos hoy por hoy. Son nuestro fuerte, nuestra fortaleza en todo el estado de Quintana Roo, y creo que es muy importante que tengamos nosotros reuniones. En cuanto te puedo hablar, que hace unos días en materia de turismo hablamos con quienes trabajan en el tiempo compartido en el estado, y nos hacían ahí una solicitud para poder perfeccionar la ley que tiene muchos años que no se toca, y pues con eso se ha venido trabajando, pero desde luego que nosotros podemos mejorarlas para, digo, sin perjudicar al empresario, sino al contrario, poder trabajar e ir de la mano para tener un beneficio, ¿no? Yo sí creo, Marcos, que tenemos nosotros que fortalecernos, y qué mejor que, pues bueno, podamos escucharlos también a ellos para poder llevar estas ideas a iniciativas o a derogar, modificar lo que sea necesario en nuestro marco jurídico. Entonces, aprovechando este contexto que marcas, o más bien que refieres,
pronto organizaremos desde Coparmex, que no va a ser un conversatorio, por eso lo habíamos platicado, justamente de esto, ¿no? En donde podamos hacer esta sinergia para escuchar, porque también creo que no podemos estar disociados, ¿no? El escucharnos es recíproco, finalmente las dos partes fortalecen, y entonces nos gustaría hacer este conversatorio porque aquí en Coparmex ya tenemos algunas empresas que de manera obligada los están aplicando estas políticas de actividad empresarial. Y me refiero, por ejemplo, a cadenas como OXXO, como Grupo ADO, ya son empresas que sus corporativos a nivel nacional han estado implementando estas políticas de integridad empresarial y que ellos ya pueden ver de manera palpable el resultado de poder llevarlos a cabo, ¿no? Con una operación tan grande que tienen. Entonces, la intención es también compartir eso, animar a los pequeños empresarios, a los emprendedores, a los empresarios que todavía tal vez ni siquiera se dan cuenta de esa área de oportunidad para el desarrollo empresarial, empujarlo. Y creo que tu participación va a ser muy, muy buena. Entonces, un poquito y te voy a comprometer a que nos acompañes. Creo que sería de mucha ayuda contar con tu presencia, porque finalmente tú eres nuestra voz en el Congreso, tú eres nuestra voz en estos temas, evidentemente con toda tu comisión respecto de cómo fortalecer los sistemas anticorrupción y evitar, pues, bueno, todo lo que en algún momento se ha visto como negativo en estas operaciones, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí, estoy a la orden, digo, es parte de nuestro trabajo y desde luego estoy en la mejor disposición. Te comento que hace aproximadamente casi un mes tuvimos una reunión con Coparmex, pero el área de la cartera de educación también, por todos los empresarios que tienen escuelas privadas pues en el estado, en Quintana Roo. Y pues bueno, ahí fuimos también un canal y un puente con la secretaria de Educación, porque pues bueno, no es sencillo lo que está sucediendo para todos los empresarios hoy por el COVID, y desde luego que pues tenemos que buscar las estrategias del cómo sí para que no cierren más escuelas, ¿no? Digo, solo enfocándome a este asunto, pero sí te puedo decir que también invité a que estuviera quien es el presidente de la Comisión de Educación, y fue una buena dinámica porque de ahí sale una minuta para trabajarla y que esto pues ya también se eche en marcha, ¿no? Claro. Araceli Sandoval, desde Playa del Carmen, nos dice, el chat estaba un poco limitado, ya lo abrí para que todos lo puedan leer esos comentarios. Dice Araceli, adicional al impulso de iniciativas, debemos como empresarios generar sistemas eficientes de comunicación y ventilar los casos en los que seamos expuestos a prácticas de corrupción. Esto es evidente. De hecho, Coparmex genera una data que se llama Coparmex, una encuesta que nos envía cada mes para ver, pues, con de alguna manera ciertas confidencialidad, las respuestas sean más libres. Y Quintana Roo, la última, pues no salimos todavía nada bien en el tema anticorrupción. Y el otro día yo platicaba con otros empresarios y les decía, tenemos que tener acciones más reactivas, porque generalmente, o más bien proactivas, porque generalmente son reactivas en el sentido de denuncia, es decir, y nos invitan mucho a la denuncia, cosa que en efecto sí hay que hacer, pero hay actos de corrupción que yo creo que pareciera ser que están diseñados con tal maldad para que la denuncia no se lleve a cabo. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? En la parte que yo me dedico, que es el tema de los impuestos, el tema de las revisiones fiscales, cuando llegan con un empresario y en efecto tiene la contabilidad destrozada o mal hecha o tuvo a bien hacer uso, por ejemplo, de alguna facturadora, y llega el auditor y le dice, pues mira, ya te detecté 1,000,000, pero si le pones 250 a la caja y 250 para mí, amigos como siempre, se acaba tu problema y te ahorras un dinero, ¿no? Pues ante esa situación, el empresario, pues evidentemente en su mentalidad de números, de cómo me ahorro más, cómo soy más eficiente, pues cae y nunca va a denunciar, porque al final del día, pues no va a decir, ay, me porté mal y aquí estoy para que, en todo caso, pues buscar la situación antes de eso, ¿no? Entonces yo aquí sí decía o proponía que es importante estimular, generar, por ejemplo, en nuestro estado, el tema de las revisiones electrónicas, ¿no? Por parte del SATQ. Creo que eso es importante. Hasta hace poco, donde yo me quedé, todavía no se había realizado ni una sola, a pesar de que ya es la facultad en la ley. Entonces creo que esa área de oportunidad es importante porque le vamos quitando
le vamos quitando esta posibilidad de interacción entre el propio particular y la propia autoridad para que eran estos juegos. Aquí en Benito Juárez se hizo un trabajo importante y se está retomando, por ejemplo, con la cuestión de las licencias de funcionamiento, es decir, cómo las digitalizamos. Y sí se notó, y lo digo porque tenemos nosotros algunos negocios en donde hemos hecho ya los trámites de estas licencias a través de esta vía. Los cita horas de repente, todas tiene sus bemoles, pero sí ya te quitas el punto de tengo que ir con el funcionario y que oiga, pues que para el refresco, o sea, todo ese tipo de cosas sí es una realidad que empiezan a modificarse cuando los procesos se empiezan a digitalizar, y creo que ahí tenemos una buena área de oportunidad. Perdón. Bueno, no, creo que quiere hablar alguien o no. Adelante, sí, Enrique Macías, más bien nos comenta desde Cancún Observa, se dice, buenísima charla. Marcos, un abrazo, gracias, Enrique, gusto que estés con nosotros. Dice, qué bueno que Tepi tenga a la disposición más servidores así. Sí, en efecto, es importante que los servidores públicos en todos los niveles no perdamos, o más bien no pierdan esta disponibilidad, ¿no? de charla y de escuchar al ciudadano, que finalmente es el que le batalla día a día, ¿no? Sí, y yo creo que hoy por hoy, aunque el virus termine en algunos meses, esperemos que sea muy pronto, pero esta modalidad nos sirve muchísimo y yo creo que hoy por hoy va a estar para quedarse todas estas reuniones virtuales, para que no haya la excusa de que nos encontramos hasta el Congreso y no podemos llegar o atenderles. Yo creo que va a ser de mucho beneficio para todos. Muchas gracias. Yo lo agradezco mucho porque como abogado, sí en alguna ocasión tuve la experiencia de algunos compañeros que dicen, oye, hice una propuesta de ley que se me hace en aquellos tiempos cuando era difícil subirla directamente, como ahora se ha avanzado mucho en esos temas, pero se quedaban ahí, ¿no? Era como el breviario de sí trabajé una iniciativa, la presenté y nunca más pasó nada. Ahora creo que inclusive en tu comisión, que es el de participación ciudadana, hay un tema importante, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Gracias por tocar ese asunto y aprovecho para decirle a todos los que hoy aquí me escuchan, veo algunos nombres que sí identifico y los conozco. Comentarles que al inicio del periodo pasado, ordinario, metí con otros compañeros una iniciativa para fomentar más que los ciudadanos o cualquier persona pueda ingresar sus iniciativas, pero que se dictaminen, ya sea a favor o en contra, pero que se dictaminen y que se les dé respuesta a todos los que meten iniciativas, porque les puedo decir que ahora que llego al Congreso, me encuentro, hasta la entrega-recepción, no fue una entrega-recepción como debiera ser, sino, bueno, fue entregada así, me entregué, porque no están obligados, o sea, no está en la ley. Entonces, nos entregan y me dicen, aquí están las iniciativas que quedaron pendientes. Y estoy segura que en todas las comisiones sucedió así, por la falta de tiempo, porque en verdad la misma dinámica te gana, como te digo, meter una iniciativa no es cualquier cosa, sino lleva un proceso. Entonces, hoy por hoy, pues tenemos esta iniciativa donde, pues, estamos obligados a darle respuesta a todas las iniciativas ciudadanas para dictaminarlas, ya sea a favor o en contra. Perfecto, muchas gracias. Ivette nos pregunta, ¿hay novedades en los casos más sonados de corrupción del sexenio pasado? Aunque no sea precisamente su competencia, quizá Tepi tenga información privilegiada del tema. Bueno, te puedo decir que yo inclusive me he sentado con la fiscal anticorrupción en varias ocasiones y sí le he preguntado porque le digo, pues es uno de los dolores más grandes de todos, y me incluyo, de decir, oye, ¿qué le pasó a alguien que sabemos de sus actos de corrupción y no tiene ninguna sanción, ¿no? Entonces, inclusive la fiscal dio un informe pasado. No puede dar mucho detalle por todo el trámite que conlleva. Bueno, ahí sabrá más Marcos que yo en el tema legal, pero sí han rescatado a mucha gente que, bueno, se detectó que robó en los municipios o en el estado, y se han recuperado muchos, si fue 1 millón, bueno, en predios o en monetario o de alguna manera. Y sí les quiero decir que la fiscal, ella misma se siente muy, ¿cómo puedo decir?
se siente contenta con el trabajo que se ha hecho porque tiene un grupo muy pequeño en la Fiscalía Anticorrupción. Por eso es que queremos fortalecerla, desde los agentes que tiene creo que 12 para todo el estado, algo así, o sea, pero y está dando resultados, o sea, han logrado, y esto lo puedo mencionar porque ella misma lo mencionó en su informe, han logrado que, pues bueno, se pueda recuperar mucho de lo robado, ¿no? O de lo que se le acusó a ciertos funcionarios. Entonces, yo sí creo que se ha hecho ahí del trabajo, pero desde luego ustedes saben que si hay alguna falla en alguna carpeta, en la carpeta de investigación o algo, pues bueno, esto se detiene y va muy lento, ¿no? Pero yo creo que sí, por eso es que esta iniciativa también de fortalecer la Fiscalía Anticorrupción es una buena propuesta para que podamos también exigir mayores resultados. No, sin duda, definitivamente el tema que a todos nos lleva a preguntar con relación al tema de la corrupción también tiene mucho que ver con esta percepción, ¿no? Muchos lo que buscamos o quisiéramos ver es a los funcionarios corruptos en la cárcel. Desafortunadamente creo que el andamiaje legal previo estaba ahí como un poco flaco y a muchos ya no. Digo, hay todo un tema porque juega de percepciones, lo estamos viviendo el día de hoy con el caso Lozoya, de decir cómo es posible que de alguna manera sea muy evidente y esté casi acreditado que recibió tanto dinero y ahora insisten que es inocente y ahí se va a acoger a los beneficios de oportunidad que la propia ley le permite para salir como librado, ¿no? Y evidentemente pues son estos temas que a todos los ciudadanos pues nos incomodan. Cuando yo estuve en el sistema estatal anticorrupción frustran mucho porque dices es que deberían haber estas herramientas para verlos totalmente tras las rejas, ¿no? Pero bueno, es parte, yo creo que es ahí el reto para cada área, en este caso el tema legislativo, perfeccionar, fortalecer esos temas para, de hecho aquí Ivette hace otra pregunta en donde dice, ¿hay posibilidad de que TEP impulse la modificación a la ley para que en Quintana Roo la corrupción sí sea delito grave? Que además de decir en honor a la verdad y haciéndole justicia a Ivette, es un tema que ella ha traído desde hace mucho tiempo atrás, la que nos conocemos en Coparmex, y ella ha insistido en que mientras la corrupción no sea un delito grave, pues evidentemente es una invitación a hacerla, total, no pasa nada. Y Ivette, gracias por tocar el asunto. No sé si Ivette estuvo cuando estuvimos en una universidad en Cancún, que creo que fue ahí el cambio del presidente del CPC, pero sí, me tocaron el asunto y de ahí, saliendo de ahí, me di a la tarea al menos con el cuerpo jurídico con el que yo cuento y de pedirles que empezaran ya en el análisis de esta propuesta para poder llevar la iniciativa al Poder Legislativo. Excelente. Bueno, ahí si nos permite, pues, que Ivette esté como más pegadita con ustedes para ir dando claro, seguimiento, ¿no? Por supuesto. Gracias. Sí, gracias. Y Juan Antonio Palacios nos pregunta si teníamos alguna cifra en la cantidad recuperada. Yo me atreveré. Yo sí tengo una cifra de que justamente cuando dimos el informe del Comité de Participación Ciudadana, y en 2019 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que habían obtenido 5 sentencias condenatorias, se habían recuperado 216.880.000 pesos 480 en 2019, y que inclusive esto era el 7.5% del presupuesto, más bien 7 veces más del presupuesto que ya tenía asignada, y que es como lo que refieres, ¿no? Es decir, con poquito creo que sí han hecho mucho. De alguna manera se entiende porque pues, había mucho, así como que dejaron mucho pastel y de alguna manera fue al alcance hacer esa recuperación, pero en comparación con otros estados, compañeros de otros estados, cuando estaba en el sistema estatal anticorrupción, decían que habían fiscales que no habían hecho nada, ¿no? Literalmente ni siquiera una averiguación previa o una consignación. Salvador Ocampo nos comenta, dice, sabemos que no es tema que le compete a TEPI, dice, pero se percibe un mal manejo en el tema del transporte. La ciudadanía pide la entrada de Uber y las agencias de viaje pueden utilizar el transporte turístico federal. Hijo, ese es todo un tema también. Sí, es un asunto de la Comisión de Movilidad. Te puedo decir que soy parte de la Comisión de Movilidad, es una de mis comisiones. Y pues bueno, no hay, hasta donde yo sé, porque no se ha llevado a comisiones el análisis del asunto de
de Uber. Había una cuestión ahí jurídica que estaba detenida con algún margen que permitía la ley, pero desde luego me la llevo de tarea para comentarle en cuanto tengamos una reunión con quienes están también en esta comisión. Sin duda, ahí creo que es una deuda que tienen con los quintanarroenses en el tema del transporte. Susi Flores nos dice, con las multas por las que no habilitan depósitos en línea, ahí mismo para evitar las mordidas, o qué pueden hacer al respecto. No entiendo mucho bien la pregunta, Susi, tal vez se la puede reformular un poquito. Dice, con las multas, ¿por qué no habilitan depósitos en línea? Ok, creo que es más o menos... hacerlo sin sí. hacer el trámite en línea, ¿no? Sí, definitivamente, los de tránsito, decía, sí, eso inclusive por ahí nosotros lo hemos dicho, sería genial poder equipar, digo, evidentemente no es un tema que te alcanza a ti, más bien un tema municipal, a los policías de tránsito con terminales, ¿no? Y que te están multando y que te ofrecieran el 50% o el 30% de descuento si paga en línea, o le pongo su sanción, ¿no? Creo que eso sería, o desde el celular, es cierto, ahora recibir esos tipos de pagos, yo creo que muchos estarían dispuestos a pagar ahí, a tener que hacer después todo el trámite para pagar la multa, ¿no? Y sí están hablando justamente de esos pagos. Es una buena propuesta. Sí creo que habría que plantearla directamente a los municipios y para poderla hacer. Sí, definitivamente. Eso, pero también, fíjate, inclusive podría vincularse con el tema de auditoría, ¿no? A lo mejor en las propias autoridades fiscales, cuando la ley establece, por ejemplo, y este fue un caso real, en donde parecían los actos de cobro de algún crédito fiscal, la ley te permite que puedas pagar en efectivo en el momento. Entonces, en una ocasión ya nos pasó que quisimos hacerlo, y como, sí, no me porté mal, el contribuyente decía, sí, me porté mal, aquí está lo que voy a pagar, pero el funcionario no sabía qué hacer, más bien no supo qué hacer, de tal forma que ni siquiera recibió el pago. Prácticamente fue de, espérenme tantito, voy a ver cómo lo podemos hacer y regreso mañana, ¿no? Y entonces, pero creo que ese podría ser otra oportunidad para generar, transparentar este tipo de cosas. Desde luego, yo creo que la innovación hoy por hoy ya no es opción. Hacia allá vamos todos. Entonces, lo vimos en el mes de enero, febrero, se hicieron las inscripciones por la plataforma, todo ya era por internet. Y tengo los documentos donde salieron las notas periodísticas que había la queja por muchos padres de familia porque decían que se colapsó el sistema, de que todos intentaron entrar y hacerlo y muchos no pudieron. Hoy por hoy tuvimos que entrarle al asunto de la innovación con muchos bemoles, pero para terminar el ciclo escolar, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que pensar en innovar, tenemos que pensar en usar todas estas herramientas y eso también ayuda para el combate a la corrupción, desde luego. Sí, sin duda, muchas gracias a Susi Flores, que nos comenta como las licencias de funcionamiento con la FIEL, porque no lo cobran y evitar vueltas, y hay que modernizar todo. La FIEL es la solución, el aparato burocrático es enorme. Sí, en efecto, creo que ahí hay una buena área de oportunidad para la mejoría, y sin duda creo que ahí sí puede decantar en el tema legislativo. Tevi, por cuestiones de hora, la verdad es que creo que nunca hay, no acabaríamos, nos podemos llevar mucho porque hay mucha tela de cortar, pero antes de terminar la charla, y en honor a lo prometido, a mí me gustaría mucho que nos puedas compartir un poco más de Tepi, la mujer, la persona, más allá de ser legisladora, nos platicaras un poco, no sé, pasatiempos, nos dieras alguna recomendación bibliográfica, algún libro que estés leyendo, algún comentario o algo que nos quisieras aportar de más personal para no sentir que estamos lejos porque tú eres diputada y nosotros somos el pueblo, sentir un poco más este tipo de cercanía. No, muchas gracias. Yo pues hoy sí tengo esta responsabilidad de legislar. Estoy muy contenta de poder estar en ese espacio. Siento mucho compromiso con todos los quintanarroenses y desde luego con el Distrito 9 que represento. Tepi Gutiérrez es una mujer emprendedora, es una mujer que muy de familia, me encanta, y creo que una de mis pasiones y lo que más disfruto en la vida es pasar los domingos con mi familia, con mis padres, mis hermanos, cuñadas, primos, con todos los que estén, pero mi formación académica fue sólida gracias a los padres que tengo, y pues bueno, soy emprendedora, también soy empresaria,
tengo un negocio aquí en Tulum y pues bueno, entiendo las dos partes. Me gusta mucho poder estar en la administración pública, en el servicio público, porque creo que es un escenario que te permite llegar a muchísimos sectores y también ayudar de muchísimas maneras. Hoy por hoy, si bien mi actividad principal es legislar, pero también no he dejado de estar cerca de los ciudadanos y se los digo con mucha sinceridad, soy una persona que está atenta de sus redes porque creo que hoy, gracias a estos espacios, gracias a la virtud que nos da la tecnología, podemos estar muy cerca de todos los ciudadanos y estoy al pendiente de cada solicitud que recibo. Me apasiona mucho mi trabajo, me gusta mucho el poder ser hoy representante de Quintana Roo. Siempre mis padres me han enseñado a soñar en grande, a pensar que pues lo ordinario es muy fácil, pero cuando buscas lo extraordinario es donde llega la satisfacción. Te puedo mencionar de libros que me gustan mucho. El monje que vendió su Ferrari. Es un libro que me gusta mucho porque te habla de una persona que lo tenía todo, un abogado exitoso, con todo lo que pudiera creer, pero no se sentía lleno. Y yo creo que hoy por hoy el sentir esa satisfacción de lo que realmente es la vida, de los valores, de la felicidad, pues es lo más importante, lo más importante para mí. Soy una persona que cree firmemente en Dios y que creo que me ha abierto las puertas y las oportunidades y que por eso mismo no voy a fallarle a la gente que me dio hoy la confianza de donde me encuentro. Si no hubiera estado en la política, hubiera estado en educación. Me gusta mucho la parte educativa, ya sea que hubiera estado como profesora o algo, me apasiona. Y pues creo que sin duda alguna hoy tengo una responsabilidad que voy a cumplir al pie de la letra. Y pues bueno, soy una persona sana, me gusta mucho el deporte, juego básquetbol y pues Ahora bueno. entiendo que además se puede facilitar con la altura que tiene, digo, es... Sí, soy alta. Cada vez que te veía, así, casi bajaba mi burete para subir. Sí, sí, mis padres son muy altos y mis hermanos más, pero me siento muy contenta de poder estar hoy aquí. Tengo un equipo muy importante. No somos muchos, pero los que están verdaderamente comprometidos y pues siempre les he dicho que traten a todos como quisieran que los trataran, porque si bien hoy yo soy diputada, dejo de serlo el día de mañana, pero nunca voy a dejar de ser Tepi Gutiérrez. Y creo que eso es lo más importante. Y sí hacer lo que hoy nos dan la oportunidad de hacer, que es legislar. Excelente, muchas gracias. Tepi, el contador José Antonio Palacio nos pregunta si puedes los puedes proporcionar un correo electrónico para mandarte algunas propuestas de los empresarios, algunos planteamientos legales, que aprovechamos y que nos digas cuáles son tus redes sociales para efecto de que te sigan por ahí también nuestros amigos que nos acompañan esta tarde. Sí, claro que sí. Mi correo electrónico es, bueno, les puedo dar dos, les voy a dar el que estoy todo el tiempo al pendiente, tepitulum, tepi con Y, tepitulum@hotmail.com. Estoy también en las redes como Tepi Gutiérrez, en el Twitter como TepiGB, por Gutiérrez Balasis, y estoy al pendiente siempre de todas mis redes. Pues bueno, ustedes son la voz de lo que siente hoy Quintana Roo y desde luego mi trabajo es llevar a cabo las solicitudes, las demandas de todos los quintanarroenses y llevarlas hasta el pleno. Perfecto, muchas gracias, Tepi. Es tepitulum@hotmail.com, ¿verdad? Aquí sí, ya lo escribí en el chat, ahí lo pongo. Las otras se me fueron, entonces me ayudas y en el chat puedes escribir las otras con mucho gusto. Mientras le doy lectura a otros comentarios ya finales. Salvador agradece tu disposición, Tepi, y bueno, para mí es un gusto que estés en esta tarde con nosotros, Salvador, muchas gracias a ti.
esto es posible gracias pues, justamente a su participación. Luis Olán, desde Cozumel, dice: Marcos, un saludo a Tepi, y me consta lo que dice de tener unas bases familiares sólidas. Su mamá, la maestra Tepi, es una precursora de educación en Cozumel y ha ayudado a muchos a formarnos como mejores personas, mejores profesionistas. Un saludo afectuoso. Muchas gracias, amigo Luis. Con la contadora Olivia, gracias por tu invitación, y a la diputada por su participación, y bueno, Araceli también agradece mucho, y el agradecido soy yo, Tepi, por haberte conocido, gracias a Dios, porque sin duda yo soy un fiel creyente que las posiciones de dirección son puestas al final del día por Dios, y Él es el que acomoda las piezas, y entonces el que tú estés ahí no es coincidencia. Muchas gracias por tomar esa responsabilidad, que no es cosa fácil, y bueno, desde este lado de la trinchera tienes, así como conmigo, me atrevería a decir, de muchos otros empresarios que están aquí con nosotros, aliados para empujar estos temas, y yo te comparto, de hecho, de la oficina, después de terminar mi participación en el Comité de Participación Ciudadana, nos hemos estado enfocando a justamente apoyar o impulsar estos temas, que creo que sí son importantes, y yo soy un fiel convencido que es el futuro en las empresas. El otro día tuve una asesoría de estas que estamos dando ahora con el tema de la pandemia, y me decía un empresario, me dice: oye, pues ante la situación que estamos viviendo, ¿es posible abrir un offshore? ¿Es posible abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos, en otra parte, para tener? Y empezó a hablar, inclusive me decía: ¿es posible recurrir a una pagadora? Solo le faltó decir: oye, ¿dónde puedo comprar una factura falsa? No. Y entonces yo le decía, digo, pues sí, digo, todo eso es posible porque existen esos esquemas, pero lo cierto es que son esquemas del pasado, o sea, son esquemas desgastados, que están probados, que más bien se crearon para engañar a la hacienda, para inclusive afectar a trabajadores y no ser justos con ellos. Entonces yo le decía: ¿por qué no cambiamos de paradigma? Este paradigma que tú me estás diciendo es el pasado, ahora lo futuro es lo que viene. Y le empecé a platicar justamente de las políticas de integridad empresarial, y cuando terminamos la charla quedó encantado, y entonces ya lo estamos asesorando en cómo hacer protocolos, en cómo le platiqué de un canal de denuncia al interior, que es lo que establecen estas políticas anticorrupción, un canal de denuncia al interior de su empresa, y le fascinó. Entonces, oye, ¿y cómo funciona eso? Y que yo no sabía que podíamos hacer eso. Y entonces ya estamos trabajando, entonces es como un tema de ir picando piedra poco a poquito, hasta que pues la gestión empresarial se convierta mucho más ética en nuestro país, que además creo que nos hace mucha falta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya, perdóname, Marcos, ya les puse en el chat el otro mail. Excelente. Para que también lo tengan: tepi.gutierrez@congresoquintanarro.gov.mx. Perfecto, muchas gracias a ti. La doctora Erika Martínez, muchas gracias, felicidades por esa plática, nos dan confianza, y que políticos buenos y que están comprometidos con el pueblo, sin duda Tepi es una de ellas. En efecto, la humildad de la diputada Tepi nunca perderlo, y se le agradece la atención por parte de Abelardo Chan, también ahí de Cozumel. Muchas gracias por la invitación, hombre, gracias a ustedes. Sin más, y también para no excedernos en el tiempo, yo sé que estás también corriendo, Tepi, y te agradezco mucho la oportunidad de esta plática. Y pues bueno, estamos en lo mismo, sino trabajando desde nuestras trincheras. Te deseo mucho éxito, y que todo lo que te emprendas sea concluido de manera como tú lo deseas. Muchas gracias, y pues bueno, despedirnos de todos nuestros amigos. Después de todo, la plática se sube ahí al canal de YouTube, también ya saben, si les gusta, le dan like, y pues bueno, estamos a la orden. Un abrazo, que tengan excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, Marcos, por este espacio, y a todos por escucharme. Gracias por la invitación. Buen día. Chao.